Este programa es traído a ustedes por Help You Sell Galeria Realty. Good morning and welcome to the Maria Powell TV show. Finally, the holiday season is here. This is a time to get closer to your family and friends. Get to know them, talk to them, and why not return some of all the blessings that you get by giving to others. We will give you some ideas today, so stay tuned because at the end we will dance. Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos a Maria Powell TV Show. Finalmente las fiestas decembrinas están aquí. Este es un tiempo perfecto para reflexionar y acercarnos a nuestros seres queridos, así como dar un poco de tu tiempo para ayudar a los demás. Les tenemos un programa lleno de sorpresas, señoras, así es de que ¿cuál es la condición de verlo? Pues que bailen conmigo al final del programa. E buongiorno e benvenuti a Maria Powell TV Show. Finalmente arrivano le feste più attese e belle dell'anno, il Santo Natale. Questo è un periodo perfetto per avvicinarsi di più ai nostri cari e a tutte quelle persone meno fortunate di noi. Donare un po' del nostro tempo ricordandoci che donare è più bello che ricevere. E non andate via che al finale balleremo tutti insieme. E cominciamo! All right. It's summer snow. Hola amigos, muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos a Maria Powell TV Show. Y bueno, pues las fiestas navideñas ya están aquí y por qué no disfrutar en compañía de toda nuestra familia, nuestras mascotas, como está el cabello. Ya saben que aquí a mí se me desacomoda todo. Welcome to Maria Powell TV Show, and we are in one of the most beautiful shows because we're right on the holidays, so why not enjoy this moment with our friends, our family, our puppies, just love them and protect them because they are the best that we have. Believe it or not, of course, on top of family and friends and all that. And más que nada, pues queremos darle la bienvenida. Tenemos un programa lleno de sorpresas. Señoras, ya saben que ustedes son mi tesoro más hermoso en el programa, que las quiero mucho, que tenemos que mejorar, que tenemos que pensar en querernos un poquito y en ayudarnos para poder ayudar a los demás. Yo pienso que este también es un momento perfecto para reflexionar y ayudar a los demás, no solo a nuestra familia, pero también hay que ayudar a gentes que están pues enfermas, que están mayores, que están solitas, que a veces no tienen quien las cuide. Y pues sería bueno dar un poquito de la vida que Dios nos da, dar un poquito de esa vida a las personas que pues necesitan un poquito de compañía y de ayuda. And I know I talk a lot, but I think that this is a perfect time to reflect and think about all the blessings that we have and share with other people, with our friends, with pets, some of the good things that we have, like health and being strong, being able to move, and help some of the people who cannot do that or whom sometimes they're by themselves in their home, they need some help. Let's do something for others that don't require a lot of work. I've been involved in a lot of meetings lately where there's a lot of organizations that are taking care of or helping kids who have nothing in reality. And I know toys are very, very important and good for kids because it just helps them, to be very happy. But also, like I said, give some time, give some clothing, give something, maybe school supplies, something that they need. We're going to be putting some information at the end of the show on some of the organizations that you could contact and help. Hopefully, like I said, you can help with sometimes even teeny things or sometimes with things that you don't wear or use anymore. Les vamos a poner un poquito de información al final de la pantalla de dónde pueden ayudar, donar, hacer voluntariado para regalar un poquito a los demás de todos los beneficios y bendiciones que nosotros tenemos. Y pues bueno, como siempre ya saben, queremos darle las gracias a nuestros patrocinadores como lo son Help You Sell Galeria Realty, Southern Arizona Video Productions,
también tenemos a Make Design. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por regalarnos su valiosísimo tiempo. Ojalá que esto nos sirva para poder mejorar un poquito la vida de los animales. Look at her, Harry. I mean, look, this is like her pillow now. Sofía está tan contenta y tan a gusto aquí que ahora hasta le tengo que servir de almohada. En fin, quédense con nosotros porque les tenemos un programa maravilloso aquí en María Powell TV Show y seguimos con el segmento de Pima Animal Care Center. Y bueno, señoras y señores, de verdad que este es, si no el segmento favorito, todos lo son, pero este es muy especial más que nada porque tenemos que tomar conciencia que nosotros estamos aquí para proteger y defender a los animales. Nosotros somos los que tenemos la inteligencia, el cerebro, y ellos no se pueden defender. Así es de que ojalá que podamos de verdad insistir, si usted nos puede ayudar, si conoce a alguien que tiene un animal, que ya sea que esté abusado o que se esté abusando o que no lo quieren, por favor comuníquense con nosotros. Y bueno, para esto ahora les tenemos a una persona que yo de verdad quiero muchísimo porque ella entrega su vida a los animales y eso hay que valorarlo y hay que apreciarlo. Welcome back to Maria Powell TV Show, and we have, I know I'm talking too much today, but really this story that you're going to hear next is a very sad story, and I think that what we need to do is really learn how to protect animals because it's just not fair that these poor animals suffer any kind of abuse. So, Cynthia, thank you so much for being here with us. Thank you for having me, as always. And well, not to take more time of your time, please tell us about Penny. So this is Penny. She's a little 3-pound Chihuahua, and she came to us about 2 months ago as a stray. So someone just found her and brought her in, just like any other dog. But we noticed that something was a little bit off with her mouth. So we did do x-rays and found out that she had a fractured jaw. So we think that she was either abused because she didn't have any other signs of wounds or like being attacked by a dog. So we think she was abused. So she had a lot of fractures on her jaw. So she's gone through about 3 surgeries of us. We removed part of her jaw, wired another part of her jaw. She currently has a wire in her mouth right now, and she's just waiting on one last surgery, which will happen mid-December, and then after that she already has a home that's waiting for her to give her the love that she deserved from the start. Because we already wanted to adopt her, but she's already adopted. Yes. But, so lo que está diciendo Cynthia es que encontraron a esta perrita que se llama Penny en la calle, la llevaron a Pima Animal Care Center y notaron que algo raro estaba pasando con ella, y lo que pasa es que tenía toda su quijada, completamente destrozada. Obviamente no tenía ninguna otra cosa en el cuerpo, y lo que les hace pensar que esa perrita fue abusada. Y bueno, como ustedes pueden ver, no pesaba, no creo que ni 1,5 kilos o 2-3 libras. Y como les decía, no puede ser que exista una persona que abuse a un animal de esta manera. Es increíble, y ojalá que pues usted nos ayude a tomar conciencia, y que si usted ve alguna situación de este tipo, por favor, pues avise a Pima Animal Care Center, que para eso estamos aquí todos, para defenderlos. Y si usted, señora, señor, chico, chica, tiene un animalito y no lo quiere, no les molesta, pues simplemente hay que llevarlo a Pima Animal Care Center y déjenos o permítanos, denos la oportunidad de encontrar una vida mejor para ese animal, que todos se la merecen, porque de verdad para ellos ustedes son su vida, o sus dueños son su vida. Entonces ojalá que nos pueda ayudar. Y bueno, pues triste, ¿no? Las historias que suceden. It's just sad that anybody can do that. Yeah, it's sad, and
in our part, you know, Penny's one of hundreds and hundreds of dogs that come in through our doors every single year. But it's always rewarding to know that a dog can come from such horrible places, and at the end of it, you know, they have a wonderful home that's waiting for them, and that's the reason they came to us. Right, exactly. Thank God there's an angel, and this happens to this one that now is just like, if I want to work, work. If I don't want to work, I don't work. She's just here. Right, Sophia? And that's what every dog deserves. That's what every dog deserves, exactly. So I actually, by the way, I drove by the Pima Animal Care Center, and it's an amazing, beautiful building. It is, absolutely, yeah. Thanks to our wonderful taxpayers, you know, Right. they voted yes on Proposition 415, which allowed us to build this wonderful building. And we're so happy to have it, not only because it looks beautiful, but it's helping all of our animals for people to see them in a better light so that they can go to their forever homes. Right, the right thing would be not to have any animals there, right? But important, very, very, very important, if you can help by doing any donations that you can do, whether it's with a little bit of money, you know, $5, $10 that you can donate. You can donate towels, you can donate toys, you can donate a lot of things, or you can adopt a couple of puppies or cats. That will be, you know, doing something, and mostly in this time of the year, it's good to do something good for others, you know, like our little animals here. So thank you so much, Cynthia. I just can never, it's amazing that it never ends. You know, this kind of situation never ends, but I hope, and thanks to you and everybody who works at Pima Animal Care Center and all the other centers, you guys are like angels to these animals, because look at her. I mean, she knows that you will not hurt her, and it's tough to get that trust from an animal, right? Because once an animal is abused, it's very sad. But anyways, well, thank you so very much. Any advice that you can give during these you know, times of the year, the holidays? Well, of course, the cold, you know, is always one thing. Thankfully, we don't live somewhere that it snows. Yeah. At least not always. Yeah. So that's not always such a huge thing, but we always say if it's too cold for you to be outside, don't let the animals be outside. And of course, if you don't need the dog, there's always people that are needing dogs. Exactly. That can be adopted, and of course, it's the time of giving of the year. So we always say to come adopt if you can adopt. Foster an animal. If you can't foster, volunteer. If you can't volunteer, donate. If you can't donate, at least educate people around you to, you know, animal welfare is a thing, and that we're moving towards something better. Absolutely. Sí, siempre es bueno, como dice Cintia, pues ya sea donar tiempo de ustedes, si no pueden adoptar, pueden hacer el foster o cuidar animalitos mientras los adoptan o mientras se recuperan de alguna enfermedad. Hay tantas cosas que se pueden hacer con Pima Animal Care Center que ojalá y que podamos tener su apoyo. Es un favor que les pedimos siempre, y como les decía, hay que dar un poquito de todo lo que Dios nos da, de que tenemos vida, hay que donar un poquito más a los animalitos. Cynthia, thank you very much for being here. Thank you for having me. We're not going to Penny. let you go just as of yet, because we want Penny to be okay for a little bit longer. Okay. Thank you so much. Y, bueno, amigos, quédense con nosotros porque les tenemos un programa muy, muy padre el día de hoy aquí en Bienvenidos María Powell TV Show. What's really keeping kids from wanting to eat healthy? From athletes pushing fast food to fundraisers that leave kids peddling sugar, Gold Stars have been replaced with sneaky ad campaigns. And don't even get us started on those Lion sports drinks. Each year, companies spend millions on food marketing to children in schools. But it doesn't end there. What? For the sake of their hearts, keep junk food marketing out of school and out of mind. Y bueno, señoras, pues ya estamos de regreso y queremos que estén listas porque les tenemos una importante información para esta Navidad. Welcome back to Maria Powell TV show, and we have a very important personality here from Tucson, and this is Dr. Nusin Hassim Zadie,
right? Did I say it right? Yes. Finally. And she's going to give you great information and very important for this Christmas that is going to help you. So welcome back, Doctor. How are you doing? Thank you. Good. So tell us a little bit about this great event. So this event is on December 9th. Dealers personnel were nice enough to give us a spot. It's a VIP room that they set up for American Heart Association. Any purchase that's made and those specific registers on the VIP room, 10% of it will be donated to American Heart Association. So if you're ready for Christmas shopping, you can come over. You can go anywhere in the store, but you have to bring those items, or the salespeople will bring the items to the VIP room and ring it up there for you. So they have to mention that they are coming to this Correct. special They have event to so that they mention, can yes. get their discount. They get, okay, wonderful. Right. Let me tell everybody. Bueno, ¿qué creen, señoras? Pues la doctora nos dice que el 9 de diciembre en Dealers en Park Place Mall hay un evento fabuloso para todas ustedes, porque todo lo que se salga de ahí, el 10% de eso se va a ir para el American Heart Association. Y bueno, pues ustedes van a tener descuentos aparte de todo. Y por qué no prepararse para esta Navidad. This definitely will help them a lot to get ready for Christmas now. Right, and they will have a few gift baskets. Actually, they're making them now. And then, so with the purchase, with any purchase, there is a drawing. They will put they'll give you a ticket. You put it in the basket, and then you can win the gift basket, cosmetics and perfumes, colognes, everything. Wow, okay, I have to go. Lo que dice ella también es que en cada compra que ustedes hagan, si ustedes vienen a Dealers de nuevo el 9 de diciembre, ustedes van a obtener un boleto para rifas de canastas. Y no son manzanas, son perfumes, cremas, regalos preciosos. Así es de que, señoras, no se les olvide. Es más, yo voy a estar ahí. I'm going to be there. Good. We're gonna We'll be there. expect everybody. Vamos a estar ahí el 9 de diciembre. Déjenme ver de qué horas, pues practically de las 12 a las 6 de la tarde, 12 to 6 p.m. It has to be during that time slot that you need to get there and get all these amazing gifts for your Christmas. Plus, you will help the American Heart Association. So what a great way to do these things. Right. And of course, we have to thank you because I know you're working hard on that. Oh, thank you. And by the way, I also have to tell everybody that she is the 2020 Hardball Co-Chair. Thank you. So she's working very, very, very hard and very active in the American Heart Association. So hopefully that we're going to invite everybody to this amazing event as well. Yes, thank you people for coming. And so also part of this purchases will be tax deductible because it's a donation to charity. So No, hombre, Focus. just don't talk anymore because the more you talk, the more benefits you get here. So dice Right. también, fíjense, señoras, por favor, que de este 10% que ellos van a donar a la American Heart Association, ustedes les van a dar un recibo para que lo puedan hacer deducible de sus impuestos, pues porque es una donación a la American Heart Association. So no matter where you're looking at this, is a benefit. So thank you very much for being here. thank you for inviting me. We'll definitely get Appreciate this message, and Thank you. we'll see you again, right? Yes, thank Thank you. you. Thank you This so much. Stay with us because we have more at the Maria Powell TV show. Y bueno, señoras, como ya saben, aparte de que pues estamos teniendo un programa bellísimo navideño, hay más información muy importante y esencial para su salud. Y bueno, pues nos encontramos con el doctor, y les voy a tener que leer el nombre porque es muy complicado y grande. Es el doctor Reza Movahed. Yes. Reza Movahed. Él es el Regional Cardiologist of Caremore Health, Clinical Professor of Medical at UMC of Medicine, and also the 2020 Head Hardball Co-Chair, and many other things. So it's just impossible because his credentials are so tremendously
incredible that I couldn't name them all, but we are very proud to have him here. Dr. Movahed. Yeah, thank you very much, Maria, for inviting me here. Thank you very much. So tell us a little bit, what can we learn today? Okay, as you know, holidays is coming, and holidays mean a lot of parties and going to a lot of events. So when you have events and parties, you're gonna have a lot of gathering, and also sometimes in those gatherings, something bad could ever happen, like cardiac arrest. So what I want today to show you such an important part of our daily life, that if somebody suddenly pass out, go to cardiac arrest, that is actually, you could save life during this holiday event. And actually the majority of cardiac arrest happen at home, and one of your loved ones can suddenly pass out in front of your eyes, and performing life-saving chest compression only or hands only CPR can really save the person. So I want just to demonstrate a very simple way how it is done. So when you have somebody suddenly pass out in front of your eyes, doesn't matter where you are, the first thing you do, that's for example an example that I have here, you just confirm if the patient really is unconscious. Okay. So what you do, say hello, hello, and then you check the carotid pulses. That is the one putting your finger and the neck. So if you have no pulses and you have nobody else, if you have somebody else there, you tell them please call 911. If you don't have it, you just immediately tell your phone, call 911 and report about the cardiac arrest, and then you immediately start doing the hands-only CPR. That's the very easy and simplest way to do. You do not worry about doing mouth-to-mouth. Mouth-to-mouth breathing is only if somebody had a respiratory arrest. For example, if the child is in a pool, had a respiratory arrest, then you need to do that. But in general, when somebody have a cardiac arrest and pass out in front of your eye, you just need to do chest compression only CPR. This was researched here at the University of Arizona and is now accepted that is a very safe method to can save the life, because the first 5 minutes of cardiac arrest is the most important time. If you do not start the CPR at the first 5 minutes, the patient or person will die, and there's almost any chance to survive. Therefore, it is very important to immediately start. You put your hand in the center of the chest, the lower third of the sternum, you put both of hands, and they start about 100 beats per minute, 100 times, pressing about 1.5 inch down, and you count it 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, and you do 100 beats per minute, and you do not stop at all. You never stop until the paramedic arrives. Now, if you get tired, if somebody else there, you can change it. But the key is do never stop this life-saving measure, even if the person start gasping, because the gasping, that doesn't mean that the patient is awake. Now, of course, if the person suddenly start waking up, you can discontinue, but otherwise you continue this chest compression only CPR, 100 beats per minute, without any break until the paramedic arrives. That's very, very important. Now, some people would say, okay, I do not have the strength, but you know, if you use your weight, you can always do that. Even if you cannot do perfect, it is better than nothing. I have a patient actually very elderly, whose wife was very elderly, and she did that, and I thought it's probably not gonna be enough. But that person survived without any damage at all, with no brain damage. So the key is your hand is the heart of that person. If you do not do that, and the 5 minutes last, and the paramedic arrives, and you have not done that, that's already too late. And I have seen that, unfortunately, many, many times, that the person did not have a CPR immediately, and then by the time the paramedic arrived, it was too late. Wow. So let me tell them real quick to all of our viewers in Spanish what you just said, and in a very compact way. So lo que nos dice el doctor es que es muy importante que si alguna persona tiene un cardiac arrest, un ataque al corazón, los 5 primeros minutos son los más importantes. Y como nos hizo el doctor, la demostración es muy importante hacer 100 veces o repetir 100 veces sin parar, mientras la ambulancia arriba. Tienen que checar la presión, tienen que llamar a la ambulancia inmediatamente al 911. Y por ejemplo, pues llamar a otra persona, porque usted va a necesitar ayuda. Si la ambulancia no llega, se va a cansar un poquito, necesita otra persona reemplazarlo para seguir haciendo esta compresión en el corazón y no dejar que la persona fallezca. Muy importante. Señora, por cierto, and I know Carrie Durham brought a couple of kits that we're going to give away.
Así es de que vamos a dar dos kits para aprender cómo hacer el CPR, y ojalá que nos puedan llamar para entregárselas a las primeras 2 personas que nos llamen. And well, thank you so very much. It's amazing. Like you said, your hand can save a life. Yes. So, sus manos pueden salvar una vida. Así es de que, doctor, thank you very much. So we're going to show you. So you're going to show us. Yeah, this is the kits that Okay. are going to be given to people who learn this hands-only CPR. It's important also to know that by 2020, every student who graduates from high school has to be certified to do this. So therefore, you should start learning now, because it really can save your life. Not only life for another people, but actually it can save your loved one life if they pass out or go to cardiac arrest at home or any places. So it is very, very important to learn this skill and not be afraid to do that, because that can really save life. And I hope by doing this, by learning this, by watching this show, or maybe you can save life during the holidays. Wouldn't that be great? That would be great. Thank you so very much for being here, doctor, and Yeah, we thank hope you to very see you much and for beautiful inviting me. wife here again. Y bueno, amigos, quédense con nosotros porque les vamos a tener más información todavía aquí en María Powell TV Show. Bueno, pues ahora contamos con la presencia de una gran amiga, Dolores Lugo, que bueno, tiene ya una lista grande de nominaciones ya, porque pues ha llegado a ser una persona muy importante para la comunidad aquí en Tucson. Y bueno, pues ahora ella es la Hardball Co-Chair del 2019, y también es parte de la mesa directiva de la American Heart Association. Y bueno, pues imagínense qué orgullo tenerla aquí. Hola, Ay, Dolores. muchas gracias. Gracias por Muchos estar. bonitos complementos para mí. Me siento agradecida. Debes de estar orgullosa, porque aparte estás trabajando muy, muy, muy fuerte para la comunidad. Y bueno, yo de parte de todos te agradecemos mucho ese trabajo que muchas estás haciendo tan gracias. lindo. Pero ahora platícanos, ¿de qué nos vas a hablar? Bueno, como la Asociación Americana del Corazón, nos dedicamos a mantener saludable a Tucson. Entonces estamos trabajando muy duro. Este año trabajamos mucho en entrenar estudiantes y miembros de la comunidad en CPRs. Y pues queremos mantener a Tucson saludable y cuidar nuestra salud, prepararnos. Y como dijo el doctor Reza ahorita hace unos momentos, el CPR es muy importante para salvar vidas. Es un proceso tan simple, pero que tiene gran impacto en salvar una vida. Y pues la Asociación Americana del Corazón tenemos 3 importantes eventos durante el año, que es el Go Red, el Walk y el Hardball. Y yo vengo específicamente a invitarlos para el Hardball, porque siendo 2019 co-chair, entonces pues tengo la responsabilidad de invitar a toda la comunidad hispana, de que hagamos conciencia que debemos mantener la salud. Exacto, y aparte que es muy importante ser parte de todos estos eventos, pues porque es un gran evento para todos, y aparte que en la comunidad hispana a veces no estamos completamente informados o no sé, a veces pues se nos hace fácil, y yo pienso que asistir a estos eventos tan padres nos hace parte de la comunidad, de una comunidad que quiere ayudarse los unos a los otros, ¿verdad? Sí, claro, y me siento muy orgullosa de ser parte de la asociación, de ser parte de la mesa directiva, y mi compañero Howard Stewart es el chair y yo voy a ser la co-chair del 2019. Este evento se llevará a cabo en febrero 2 en el JW Marriott de Star Pass. Es un día sábado, empezará a las 6 de la tarde, de 6 a 7 será la recepción, y a las 7 de la tarde empezará la cena, y a las 9 de la noche empezará el baile. Entonces, como ustedes, aquí traigo, por cierto, la invitación para ustedes. No sé si el público podrá verla en la pantalla, en grande.
So Giovanni, let me see. Can we see this slide? There you go. Esa, ¿verdad? Sí, Okay. es la invitación para todos ustedes que nos acompañen a celebrar el Heart Bowl 2019. Pues ahí está la fecha, la hora. Y también quería mencionarles que no nomás va a ser un evento simple, sino como yo, como siendo mexicana y orgullosa de ser latina, vamos a hacer referencia a la comunidad hispana, a los colores, al brillo. Entonces vamos a tener bailes folclóricos como performance, y luego vamos a tener aparte en la recepción, vamos a tener bailando bachata en una esquina, otra persona haciendo performance de salsa. O sea, va a haber mucha participación, va a haber mucha alegría. Vamos a traer grupos que cantan en español y también que cantan en inglés también. O sea, va a ser para todos en general. Creo que es la primera vez que se hace esta combinación de las dos culturas, ¿verdad? Porque, sí, porque casi siempre cuando he atendido otros Heart Bowls, nada más hacen referencia a la comunidad anglo, ¿no? Y nada más es en inglés y pues necesitamos traer la salsa, el sabor de nuestra gente, y por eso los vengo a invitar ahora en español, además que no hablo mucho inglés, para que vengan y nos apoyen y nos ayuden con esta actividad, pues. Exactamente, con esta organización que está más que nada ayudando a toda la comunidad en general, pero más que nada pues ya nos estamos integrando, ¿no? Como comunidades anglo-hispana y demás. Perfecto, pues... Y el logo que tenemos, a lo mejor ustedes los ven en un billboard grande. Este es nuestro logo para cuando lo vean, que asocien la fiesta que vamos a tener del Heart Bowl. Entonces, cuando vean este logo y cuando vean la invitación también, no sé si esta la tengan también, se va a poner en un billboard también, donde vamos a recordarles e invitarlos para que nos acompañen y por favor nos apoyen. Se los agradezco mucho para seguir haciendo un bien a esta comunidad, a mantener a la gente saludable, libre de ataques de corazón, libres de los ataques al cerebro. Que se nos vayan exactamente y perder vidas más que nada, ¿no? Ajá. Perfecto, pues muchísimas gracias. De nada, es un placer estar aquí. Gracias, preciosa. Pues entonces nos vemos ahí en este maravilloso evento. Sí, por favor, los esperamos en febrero 2 a las 6 de la tarde en el JW Marriott Star Pass. Si quieren hacer reservaciones o llamar, por favor, aquí están los datos, no sé si los tengan. Y bueno. teresa.chami@heart.org. Perfecto. Para que hagan sus reservaciones a este email. Y muchas gracias por la invitación. De nada, preciosa. Y bueno, amigos, pues quédense con nosotros porque tenemos más información aquí en María Powell TV Show. Y como este programa se trata más que nada de ser agradecidos y de valorar y de apreciar a las personas que están siempre con nosotros, les quiero presentar de nuevo a una maravillosa mujer, es más, son tres, nada más es una, son tres, que siempre está apoyándome, siempre me está invitando a cenar porque ya sabe que yo no como. ¿Por qué? Porque no sé cocinar. Y me dice, ¿dónde estás? No, pues estoy aquí, estoy trabajando, ven a mi casa a comer de prioridad. Y nunca le hago caso. Pero ella siempre está ahí para mí y no nada más, obviamente, para mí, para tantísimas personas. Es una mujer incansable que no para jamás de trabajar por los demás. Y yo quiero, pues más que nada, presentárselas de nuevo y agradecerle públicamente a ella
y a sus compañeras por todo el trabajo que han hecho en este hermoso set que nos arreglaron para estas fechas navideñas. Y sí que tenemos a María Elena Ruelas. Te adoro, nena, gracias por todo lo que haces. Y bueno, también tenemos a ver, ¿dónde está el nombre aquí que le había puesto? Bueno, pues tú dinos. Josefina. Josefina. Y también tenemos a Soledad. Soledad, muchas gracias por estar aquí. Sí se oye, si hablas, sí te oyes. Muchas gracias. De nada. Y bueno, pues gracias, porque ya sé que se la pasaron casi medio día aquí trabajando y este hermoso set que nos cambiaron, no sé, ¿quién fue la que tiene las ideas ese talento tan increíble para poner las cosas así? Las tres. Las tres, qué bueno, esas son las amigas. Soledad. Todas las cuatro trabajamos. Las cuatro. ¿Y qué les dio? Bueno, para empezar, obviamente, pues ya ni le pregunto a María Elena, ¿verdad? Porque María Elena es la que me dice, ya, tienes que cambiarte ese set, por favor, te lo suplicamos. Ya, para que las personas me digan esto, imagínense. Pero, ¿cómo te nació esta idea, Elena? ¿Qué dijiste? Siempre me encanta ayudarte y para que tengas lo mejor, ya sabes, que me encanta verte. Siempre estoy mirándote todos los domingos a las 10 de la mañana. En Canal 13. Lo hago de corazón, de veras. Gracias. Siempre que yo hago algo para ti, porque eres una persona con mucho power. Ay, gracias. No, pues no nada más a mí, a todo, porque también estás encargada de cuántas cosas haces en la iglesia, ¿verdad? Dime rápido. Pues yo pertenezco a la iglesia de San Elizabeth en Seattle. Soy catequista y pues soy ministro de Eucaristía y pues ayudo mucho ahí en la iglesia a toda la comunidad. No, pues gracias, porque uno debe reconocer tu trabajo y tu sacrificio y entregar la vida a los demás simplemente te engrandece ante los ojos de Dios y todos nosotros también. Lo hago de corazón. Gracias. Y Josefina, a ver, platícanos un poquito qué es lo que tú nos traes de lo que estás haciendo también. Sí, yo conocí a María Elena en St. Elizabeth también. Y también estamos participando en un grupo que se llama Proyecto Promesa, que ayudamos y apoyamos un orfanatorio en Sonora, México. Y también ayudamos a familias que tengan niños que están muy pobres. Le ayudamos con alimentos. Y también tenemos una tercera parte que vamos a comenzar a lograr, es tener como job training para mujeres que tienen niños que puedan lograr tener un oficio para poder mantener a sus familias. Hermoso, qué hermosa, pues qué hermoso sentimiento, ¿no? De todo lo que se hace para los demás y poder ayudarlos y eso hace el corazón de uno pues que vibre, ¿no? Porque se da una cuenta que de verdad estamos muy bendecidos en el lugar en que nos encontramos. Sí, así es. A veces nos olvidamos de lo afortunado que somos y cuando miramos la pobreza que hay y la sonrisa que le podemos atraer a un niño con una cosa tan simple como unos zapatos nuevos, un juguete que nunca han tenido, es una cosa que puede alegrar el corazón de uno. Exacto. Pues bueno, luego necesito que me manden toda la información del proyecto Promesa para poderla poner aquí en la pantalla y poder pues poder tener más personas que se involucren, ¿no? Y si no, en ayudar con lo que se pueda, con tiempo, con donaciones, para poder seguir creciendo, porque pues a personas como ustedes que siempre dan, tenemos todos que apoyar. Sí. Así es, trabajamos muy duro para poder ayudar a familias. Y bueno, pues ¿quién creen que va a bailar al final del programa? Ellas, así es de que quédense con nosotros porque nos vamos a tener en un papel un poquito diferente al que las tenemos ahorita. Así es de que nos vemos en el siguiente segmento de María Powell TV Show. Gracias. Gracias. Gracias de nuevo. Gracias, Josefina. Gracias. Gracias, Soledad. Fue un gusto conocerla. Y feliz Aquí Navidad. Estamos. Feliz Navidad, sí es cierto. Y gracias. Vamos a tener, ahora te la van a ver bailar.
Y bueno, ¿ustedes qué dijeron? Ya nos escapamos de el segmento de bienes raíces porque pues al cabo que ya va a ser Navidad, pues no señoras, lo tenemos que hacer porque pues eso es lo que nos da de comer. Well, what do you think? You said maybe that we're not going to have the real estate segment just because it's holiday season. No. We're going to talk about the homes that we have on the market right now. And of course, as you know, Help You Sell is a fully licensed real estate company, the same as everybody else. The only difference is that we only charge you a set fee instead of a percentage commission on the listing side. So that saves you lots of money on commissions. Bueno, vamos a, por cierto, estaba diciendo que recuerden que Help You Sell Galería Realty es una compañía de bienes raíces con licencia igual que todas las demás. La única diferencia es que nosotros cobramos cuotas fijas en vez de un porcentaje de comisiones en el lado del listado. Y si no hay otro agente involucrado en la venta, pues nada más paga uno solo, o sea, baratísimo y con servicios completitos. Y bueno, pues ahora vamos a hablar un poquito de las propiedades que tenemos en el mercado. Y este es el 4885 West Camino de Mañana. Es un terreno de 3.13 acres bellísimo por $164,900. So again, it's 4845 West Camino de Mañana. It's a 3.3 acre lot with a price of $164,000. Absolutely gorgeous, gorgeous lot. You have to see the photos and the link so that you can really appreciate it. También tenemos una casa en el 6277 West Mesa Garden Drive y esta casa está en venta por $187,900 en el lado southwest o suroeste de Tucson. 3 recámaras, 2 baños, preciosa. Y también tenemos otra en Marana, Rancho Marana, que es el 13020 North Steamboat Drive y esta cuesta $239,900. Again, and this is a 4-bedroom, 2.5 bathrooms, 0.28, beautiful. This house has a tremendous backyard. You can practically almost put an Olympic pool there. Y también tenemos otra casa en el 10710 al norte de Longview Avenue, en Marana también, por $329,900. Esta casa está preciosa. Está en casi un acre de terreno, cerquita de la ciudad, pero a la vez muy privado por Abra Valley, que ustedes ya conocen también por ahí. And again, this is the 10710 North Longview Avenue, and this is priced at $329,900, has 2,184 square feet, 3 bedrooms, 2 bathrooms, beautiful home, close to the city, but at the same time has a lot of privacy. And last one but not least, we have 10706 North Sand Canyon Place in Oro Valley. Is listed at $349,000. This is in Cañada Hill. So this is a golf course community, beautiful. So your backyard really backs up to the golf course plus the beautiful Catalina Mountains. I'm telling you, this is the best. And by the way, if you want to sell your home by yourself, we have this free packet called For Sale by Owner, in case you want to sell your home, like I said, by yourself, and it gives you a lot of information of the things that you really need to watch out in case you get a contract or how to prepare your home to put it on the market. And if at some point you decide, I don't think so, I'd rather call Maria Powell so she can sell it for me, then I'll do that. But at least if you want to start this way, again, this is free, no commitment whatsoever. And the last thing, if you had your home listed with another company, it didn't sell, congratulations. That means that now you can list it with us and save a lot of money on commissions while getting the same services. So give us a call, 520-975-6697. Y por cierto, señoras, antes de que se me olvide, si usted quiere vender su casa por usted misma o mismo, y que dice, bueno, al cabo pues yo no necesito a María para que me ayude a venderla. Este paquete es gratuito y le dice desde cómo preparar su casa para el mercado y qué hacer en caso de que usted obtenga una oferta en su casa. Y bueno, si en ese momento usted decide y ve todo el relajo que es, usted puede decir, bueno, no, mejor si quiero que María Powell me ayude a vender mi casa, yo encantada de la vida de ayudarles. Y también si su casa estaba en venta con otra compañía y no se vendió, felicidades. Ahora ya la podemos poner en venta por usted
dándole full servicio de bienes raíces y por una cuota fija. Así es de que, pues ya saben, los esperamos. Les deseamos una muy feliz Navidad, un próspero año nuevo. Y por cierto, recuerde que si usted quiere vender su casa, hay que ponerla en venta rapidito, porque si no, en enero o a principios de año, todo el mundo va a querer vender su casa. ¿Y qué es lo que pasa cuando sucede eso? Pues que los precios empiezan un poquito a bajar, porque pues ahora tenemos mucha competencia. So the last thing I want to say to you is that if you decide that you really want to sell your home, let's do it quickly, because in January, everybody puts their home on the market because, you know, this is the holidays, we don't want to deal with that. But also the only problem with that is that the prices will not keep up as they're keeping up right now, because you're going to have a lot of competition. So that means that you're going to have a lot less opportunity to sell it at a good price. So give me a call, 520-975-6697, and we want to wish you an amazing and beautiful, healthy Merry Christmas and a very Happy New Year from Help You Sell, Galleria Realty. See you soon. Y bueno amigos, hemos llegado al final de esta emisión de María Powell TV Show y queremos darles las gracias por su asistencia y esperamos verlos pronto en el próximo programa. Que tengan una muy feliz Navidad, un próximo año nuevo, exitoso, lleno de salud y bendiciones.
Y bueno, pues gracias a este equipo maravilloso de producción que nos apoyó con el set, que bueno, nos trajeron comida, nos consintieron, así es de que bueno, pues que les dije que se tienen que quedar a bailar, así es de que aquí estamos. Y bueno, nos vemos en el próximo show de María Powell TV Show. Oye, mamita, come on. Dale que la cosa está rica. So we were at an event yesterday with them, and then everybody found out that I don't cook. So they're gonna come here and cook. More often? So not see more often. Every 2 weeks. Every 2 weeks. Tamales. Yes, I promise yeah. the tamales, okay? I'm doing next week. It's like Christmas for me when somebody cooks. They're dressed to your TV. Let me see. How do they look? Ya, se ven bien. Que se ven bien padre. ¿Ya vieron? Los colores. Mira. A ver. Oh, sí. You look like 3 little elves. Jingle bell, jingle bell. We were the 3 little... Se ve muy natural y se ve bien. Malo es cuando viene uno preparada y se le olvida todo. Natural. We're the 3 elves that left our little gifts. I'm waiting for the tequilita. Who promised to me? Hola amigos, les saluda María Powell y esta es Sophie Powell, aquí muy a gusto. Y queremos invitarlos a que nos vean este domingo a las 9 de la mañana por Azteca Tucson Canal 14. Por cierto, también nos visita Jedi. Y los esperamos. Jedi. I gotta introduce Jedi on time. Hold on. So we have to say the same thing and people still don't understand. That why would you abuse an animal, any kind of animal, and then much worse a teeny one that like that. That can't even do anything to defend itself. I mean and then I so it's already adopted. Mm-hmm. So she's waiting on one more surgery before we can before she's adoptable. But she already has someone that's already planning on adopting her. Penny. I'm so sorry, Penny. You did not deserve any
anything like that. Nobody. Right? Nobody. Not even you. You Yeah, didn't. Sophia. You didn't deserve it either. You're all ears. Look at. Yeah. They're the same size Okay. as her head. You're ready. This is like puppy heaven. Pluma. There you go. I'm done. Thank you. Porque estamos hablando de salud y estamos hablando de ayudar a los demás. Y bueno, pues para eso también tenemos a una queridísima amiga, la señora Gloria Lugo, ¿no es cierto? I said Gloria. Dolores. Her name is Dolores. It's okay. I don't even know where Gloria came from. Gloria, cantas en el aire. Bueno, pues ahora les tenemos un mensaje muy importante. Señoras, estén atentas porque de verdad esto que sí les va a gustar. Welcome back to Maria Powell TV show, and we have a great message for you. You ladies need to get ready in your bags, ready to go. Because we have now Dr. Nushin. No, I didn't like it. Nushim Hashimzadeh. Yes. Sorry, doctor. Poor Maria. Sorry. Okay. Ready? Mm-hmm. Okay. Amigos, buenos días. La saluda María Powell y queremos invitarlos a que... I'm Daniel Ramirez, the floor manager, cleaning up the floor. Queremos invitarlos a que nos den este domingo, Yeah, definitely. Come and join us on Sunday. 9 de la mañana, por Azteca Tucson Canal 14. Acompáñenos a bailar. Yeah, Let's dance. let's dance. Cosa fai? Faccio di tutto, prendo e mi butto. Gli ultimi posti in aereo, palme che toccano il cielo, foto con hashtag io cielo. You just got the music. I mean, we haven't even started dancing, Giovanni. Is it good? I'm gonna have a heart attack. You're gonna kill her, Joe. Yes. It's not be nice. You're not the best. How did you say DJ in the world? Thank you. No. This program was brought to you by Help You Sell Galleria Realty.